Un estudio del BID muestra que el Perú ha venido registrando tasas de crecimiento muy aceleradas que le han puesto a la vanguardia de América Latina. Eso ha sido muy favorable porque ha permitido reducir la pobreza de manera significativa. Este estudio muestra que además de todos estos beneficios, se ha producido una expansión significativa de la clase media en el Perú. En este momento, dependiendo de la definición, estamos hablando que entre el 40 y 50% de la población peruana está ya en lo que podríamos llamar una clase media consolidada. Si además añadimos toda la clase que salió de la pobreza y que se está incorporando a un nuevo estrato social, la llamada clase media emergente, esto significa que podemos añadir un 20% adicional. Es decir, que alrededor del 70%, dependiendo de las definiciones, puede estar o en la clase media o en la clase media emergente. Esto es significativo y hay una clara asociación entre el crecimiento económico y la clase media, por lo que nosotros en el estudio concluimos que el crecimiento económico en el Perú ha sido pro clase media. ¿Cuál es la estructura actualmente? ¿Cuánto es clase media emergente? ¿Cuánto es clase media consolidada? ¿Clase A? ¿Cómo está compuesto? En el estudio nosotros vemos que hay diferentes metodologías para medir la clase media. Hay aquella que se basa en los niveles socioeconómicos como A, B, C, D y E. En ese caso, la clase media está definida como los estratos B y C. También hay otra versión que hemos utilizado en este trabajo, que es aquella que no es ni la rica ni los estratos pobres. En ese caso estamos hablando que la clase alta o la más rica equivale a aproximadamente 2% de la población y que la población más pobre está alrededor del 28%. Queda entonces un sándwich en la mitad, aproximadamente 70% de la población que está en lo que se puede llamar clase media o clase media emergente. La clase media consolidada es alrededor del 49% y estamos hablando que la diferencia, un 21-22%, es aquellos que están saliendo de la pobreza pero que todavía no se definen como clase media. Algunas personas les llaman la clase media emergente. ¿La clase media emergente es la clase media vulnerable? Así es. Nuestro estudio también concluye que todas estas tendencias son favorables y que hay motivos para ser optimistas, pero no triunfalistas, es decir, hay todavía mucho que hacer, es muy pronto para cantar victoria, porque este grupo de la población que ha dejado de ser pobre y que aún no se consolida como clase media es muy vulnerable, está sujeta a una serie de choques. Por ejemplo, si el crecimiento económico deja de ser alto y elevado, si por ejemplo hay choques adversos a la salud, o vejez, o invalidez, un accidente, o un desastre natural, eso haría que esa clase media que ha progresado vuelva a una situación de pobreza, que es algo que definitivamente hay que evitar. ¿Qué debe hacer el Estado para evitar que la clase media vulnerable regrese a la pobreza? Bueno, en primer lugar, seguir manteniendo tasas de crecimiento y un ambiente que favorezca la inversión y el aumento de la productividad y el empleo. Eso es fundamental. Segundo, facilitar la adquisición de ciertos activos que son muy importantes para la clase media, en general para los ciudadanos, como es activos físicos como la vivienda, activos productivos, también activos personales, el capital humano, especialmente educación y salud. También desarrollar mecanismos que mitiguen los riesgos que acabamos de mencionar, ¿no? Mecanismos de seguros, protección social para evitar que riesgos de salud, vejez, invalidez le dejen sin ingresos a las familias. Y por último, facilitar o crear oportunidades de ingresos para esta clase media, ingresos que sean sostenibles y que le permitan aumentar la productividad. Ahí es bien clave la mejor articulación entre el sistema educativo y el mercado laboral. Y eso pasa por reducir los altos niveles de informalidad que todavía persisten en el país. ¿Cuál es, como mencionó, un intervalo de ingresos familiares entre 1.500 y 3.900 soles? ¿Eso representa cuál es el rango más o menos de ingresos que representa la clase media? Alrededor de... no hay un rango absoluto.
hemos hecho promedios y podemos decir que está alrededor entre un poco más de 1.500 o alrededor de 1.500 soles mensuales a un poco más de 3.600 soles mensuales. Eso es lo que podríamos llamar la clase media consolidada. Y estamos hablando de la clase media emergente, que está alrededor de los 900 y pico soles y está por debajo de 1.500. ¿Los que ganan más de 3.600 soles son ya clase alta? No, estamos hablando de que solamente el 2% se define como clase alta, y eso equivale a 50 dólares por persona diarios. Es decir, estamos hablando de $200 diarios por familia.